a subir el PowerPoint al grupo de Facebook? Sí, se lo subo, no hay ningún problema. Listo. Gracias. Después me lo mejoran y me lo mandan mejorado. Dale. Ya me apareció en una declaración de video en data. Fíjense que hay micrófonos abiertos, chicos, por ahí. Después empiezan a decir que el profesor está diciendo cualquier cosa y no sé qué. Se arma el lío. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Profe, ¿podría repetir el ligamento intraespinoso y supraespinoso? Por favor. Bueno, ahora lo repetimos. Sí, a mí tampoco me quedó muy claro el supra y el inf. Y el interespinoso. Bueno. Ahí subimos el power y... ¿están viendo, no, la presentación? Sí, sí. Sí, se ve. Este es un corte. ¿Qué corte sería este de la columna? Que hablamos del corte ya que están. Sagital. Sagital. Un corte sagital, estamos viendo de costado la columna. Entonces un dibujo, un diagrama. Si uno dice interespinoso, es entre. Inter es entre. Entonces vas de la base de una apófisis espinosa suprayacente al vértice, ¿sí?, de la infrayacente. ¿De acuerdo? O sea, ocupa el espacio entre espinas. Ahora, si uno dice supraespinoso, recorre a toda la columna. O sea, el intraespinoso es entre dos vértebras. El supraespinoso recorre toda la columna y es bien posterior. Entonces acá tendríamos el supraespinoso, recorriendo desde el sacro hasta el íneo, porque recuerden que termina en una superficie triangular, que se llama ligamento cervical común posterior, que va a insertarse en todo lo que es la curva occipital y el íneo. El íneo es este punto donde confluye, digamos, en realidad es un punto de referencia, ¿sí? Si uno lo ve por dentro, se llama prensa de Erófilo, que es como esta cavidad donde confluyen los senos venosos del cerebro. Los laterales, el longitudinal superior y los senos rectos. ¿De acuerdo? Si uno lo ve de afuera, esto se llama íneo. Son puntos de referencia. Ok, acá entonces estamos viendo el supraespinoso. El interespinoso sería todo esto, lo que estamos viendo acá. Pasa que no se ve bien porque es un corte, digamos, estamos viendo de cara, digamos, de cara posterior. Para ver el interespinoso tenemos que estar viendo un corte sagital del lado lateral. Los intertransversos, y estos son los discos intervertebrales, todo lo que es digamos, el anillo periférico fibroso. Y adentro estaría el núcleo pulposo. Entonces, si uno ve acá, ¿qué ligamento es este? ¿El interespinoso o el supraespinoso? El supraespinoso. El supraespinoso, porque recorre toda la columna. El interespinoso estaría en este espacio, que está ahí secado, lo sacaron, digamos, desde la base, ¿sí?, hasta el vértice de dos vértebras, de dos apófisis espinosas de la vértebra supra e infrayacente. ¿Sí? Lo que están viendo acá es también un corte de columna, digamos, en un preparado cadavérico muy bonito, donde vemos parte de la masa, digamos, muscular, pero vemos los cuerpos vertebrales, un corte longitudinal, y su núcleo pulposo con el disco fibroso. Lo vemos la llegada de la médula espinal, que es entre L1 y L2. Ese es el cono medular. La médula espinal termina en el cono medular. Es un parámetro importante, tienen que saber dónde termina el cono medular. ¿Por qué? Porque hay una patología que se llama médula anclada, ¿sí?, que a veces puede dar muchos trastornos, o no es que se da en todos los pacientes o en cualquier paciente, son pacientes que tienen lipomielonmeningocele, tumores sacros, que tienen mielomeningocele, que producen atrapamiento, digamos, de las raíces espinales y no dejan que crezca, digamos, la médula. Entonces, es importante, como una resonancia, que donde el cono medular termine más arriba o más abajo,
va a hablar de algo, ¿sí? Entonces, ¿dónde termina la médula? En el cono medular, entre L1 y L2, ¿sí? Y todo lo que ven acá son las raíces o la caudequina, que son las raíces sacras. Bueno, con respecto a las... no sé si vieron algo de imágenes, o lo podemos dejar para otro práctico, si quieren, como para ver. ¿Sí? Perdón que le interrumpa. Hay una compañera en el chat preguntó si, tipo, cuál era la diferencia entre el ligamento supraespinoso y el ligamento nucal. Si era una extensión, un engrosamiento o eran dos cosas Claro, distintas. justamente o sea, el ligamento, digamos, supraespinoso termina en el ligamento nucal o ligamento cervical posterior. A ver si lo... Ve que yo lo dibujé triangular acá, ¿eh? O sea, todo el supraespinoso que va desde la cresta sacra, digamos, hasta el occipital, ¿eh? Entonces, el supraespinoso termina en el ligamento nucal o en ligamento cervical posterior, que era lo que le comentaba recién, que viene todo por acá y a nivel del occipital termina acá en el ilion y la curva occipital superior en forma triangular, ¿sí? De esta forma. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok. Bueno, yo creo que después la parte de imágenes la vamos a comentar también un poquito en el práctico, como para que diferencien, vean. Mañana, ¿sí? ¿Han podido leer los artículos? ¿Han podido ver algo para charlar mañana o no? Sí, sí, Pude ver, sí. ya leímos. Sí, Impresionante. profe. Muy Yo bueno. lo veo ahora, profe. No hay Sí, problema. yo también. Dale. Bueno, igual, nada, si pueden leer ese artículo, perfecto, y si pueden ampliar, mejor, pero nada, es como para discutir un poco y empezar a mover un poco la cabeza y ver cómo surge, si está bueno, si les gusta, si no les gusta, si quieren cambiar algo, lo podemos ir cambiando durante el año, no hay ningún problema. Como nos sentamos todos más cómodos con respecto a eso, en el práctico entonces vamos a tener que ser bastante puntuales para que en 10 minutos presenten. Tiramos algunas ideas, vemos el práctico con las vértebras, digamos, hoy ya tuvieron más o menos la clase de vértebras, así que algo tienen que recordar para mañana. Confirmamos algunos conocimientos ahí, y después la parte virtual nos va a decir qué aprendió en los últimos 10 minutos, y nos vamos a la casa. ¿Ok? Y Ok. vamos a ver Profe. algunas Sí. preguntas, dudas. Profe, ¿puedo volver a repetir lo que dijo del cono medular? La médula espinal, digamos que transcurre por todo el canal raquídeo, termina, digamos, en el cono medular, ¿sí? Ya después, no importa, digamos, o sea, cuando veamos médula espinal en los prácticos del sistema nervioso, vamos a ver las partes que conforman la médula espinal. Pero la parte final de la médula espinal se llama cono medular, ¿sí? Y ese cono medular termina entre L1 y L2, lumbar 1, lumbar 2, ¿sí? Si uno en una resonancia ve que termina en L4, por ejemplo, por decirlo así, eso se llama médula anclada, ¿tá? Se llama médula anclada. Entonces, eso produce síntomas, trastornos al caminar, dolor, parestesias, dolor en las piernas, un montón de cuestiones. Entonces, es muy importante, digamos, ese punto anatómico, saberlo. De hecho, se pregunta a veces en los exámenes, ¿dónde termina la médula espinal? En el cono medular entre L1 y L2, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá. Esto se llama cono medular, y esto se llama caudequina o cola de caballo, que son todas las raíces sacras, que después van a salir por los orificios sacros, que van a formar todo lo que es el plexo sacro. Ya veremos sistema nervioso, periférico, y veremos todas esas estructuras también. Sí, profe, creo que entró en un caso clínico en un parcial del año pasado, creo eso, porque me suena de algún lado. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Alguna otra pregunta con respecto? ¿Se entendió? No van a Entonces, encontrar... Sí. yo tengo una duda tal vez nada que ver con, bueno, más o menos, más con lo del inicio. ¿Por qué se producen las rectificaciones en la columna? O también la hiperlordosis o hipercifosis.
En general, digamos, o sea, por ejemplo, una contractura muscular, digamos, yendo desde cuestiones más leves, te puede producir una rectificación de columna, por ejemplo. O sea, vos podés ver una paciente con contractura en los músculos de la nuca, que le puede producir una rectificación de la columna cervical, por ejemplo. La solidificación de las vértebras por artrosis pueden producir rectificación de la columna cervical. Son causas, digamos, de rectificación. Y lo mismo para tipo el exceso de curvatura. Bueno, el exceso de curvatura puede ser, digamos, patológico también. O sea, una cifosis, una jiba, digamos, puede ser patológica. Digamos, no es que las lordosis, a ver, son las curvaturas antero-posteriores, yo dije que eran normales. Ahora cuando se superacentúan, ¿sí? Ya no pasan a ser normales, ¿sí? Pero son las curvaturas normales del tallo vertebral, digamos. Las curvaturas laterales son patológicas, de por sí. ¿Entiendes? Pero si vos tenés una acentuación de una lordosis lumbar, puede ser patológica también. Claro, buenísimo. ¿Algo más, chicos? Profe, una pregunta, ¿vamos a ver músculos hoy? No, acá termina la clase. Ahí le hablé a Aldana, al ayudante, para que le dé en la semana algo de músculos también, ¿sí? Porque yo tengo una pregunta ahí por el tema de hasta dónde estudiar, porque en la tarjeta está... Músculos de la nuca. Ya después Aldana les va a dar una charlita, pero solamente músculos de la nuca por el momento. Y eso que en la Los tarjeta en el músculos. capítulo aparece como propio de la espalda y después de la espalda. Eso también. No te escucho bien porque es como que retumba tu voz, no sé por qué. Ahí se me escucha mejor. Ahora sí. Que en la tarjeta en el capítulo de columna aparecen los músculos propios de la espalda y los músculos de la espalda. ¿Eso también lo estudiamos? Yo diría que solamente veas los músculos de la nuca, que son de la cervicocefalogiria, digamos. No estudiaría todos los músculos. Igual después me fijo bien con Aldi, les mando un email o les mando un mensaje por Facebook. Listo, genial, gracias. Me fijo en el programa bien cuáles son y sé que los músculos de la nuca seguro, eso seguro. Igual a mí las clases muy, muy largas por ahí son contraproducentes, ¿no? O sea, agotan bastante. Por eso pensé que vemos ahora esto y... Profe, yo tengo una duda con los músculos de la nuca. ¿Solamente tenemos que estudiar los posteriores y los anterolaterales o los anteriores también? No, los anteriores no. No, porque eso se ve en cuello después. Ah, bien. Igual después le veo el programa a ver cuáles entran y les aviso para confirmarles bien. Y si quieren que entre algún tema para el otro martes, más allá que sea miembro superior, que quedó colgado, que les interese, lo tienen que proponer y lo charlamos, no hay problemas. Pero la idea es que tener mañana el práctico, como no se va a poder ver todo, que después Aldana le dé una charlita de músculos o Rocky como para que completen la parte muscular. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Estamos bien? ¿Cómo se sienten con la parte de anatomía? ¿Están muy perdidos o estamos...? Yo no puedo hablar por el resto, pero... empezamos todos juntos. Yo no puedo hablar por el resto, pero este es mi primer año haciendo anatomía. De a ratos me pierdo, a ratos vuelvo a agarrar. Y sí, agarrar el libro, también complementar con videos, fotos, incluso charlas en grupo, creo que vamos a andar bien. Pero bueno, todavía estoy media, en lo particular mío, un poco perdida, pero le vamos enganchando de ratos. Está bien, son muchas cosas juntas, ahora se mezcla todo, digamos, pero ahora tienen que ir a descansar, mañana levantarse, tranquilos, leer el práctico tranquilos y ir memorizando de a poco y les vamos a ir ayudando en eso, quédense tranquilos. No hay que desesperarse. Hoy tengo mensajes en el chat, no sé qué pusieron. Hay alguien que dice que necesita estudiar más, ¿no? Es muy sincero. Igual, estas clases, sí, Sofía.
Se puede intentar con Meet, ¿no? No se corta con Meet. Y si tiene tiempo, Sí. Y el año pasado hicimos con Zoom así, íbamos conectándonos, ¿viste? Es algo que si pasa que la facultad no tiene teórico, o sea, no tiene una plataforma donde yo pueda utilizarla por comisión. Sí puedo usar esa plataforma en los teóricos míos, pero no acá, ¿viste? Pero bueno, la vamos bancando, hacemos 40, relajamos 5, hacemos 40, relajamos 5. La idea de la clase esta es de apoyo, o sea, no me gusta darle clases muy teóricas, prefiero que, ahora recién empezamos, pero digamos, participado bastante. Los que son más calladitos, anímense a participar, digamos, la idea es que aprendamos entre todos y ninguna duda digamos, es mala, o sea, todas las dudas son buenas, más allá que le parezca tonta, así que está bueno que participen, que eso los va a hacer aprender mucho. Y bueno, la idea es darle una clasecita de estas, mañana complementar, porque a veces dar todo el práctico junto es un problema. Entonces, mañana ustedes seguramente se van a quedar carburando con algunas cuestiones y mañana van a preguntar más y van a ir complementando. No se desesperen, de a poco vamos a ir yendo. Profe, yo tengo dudas en cómo explicar, por ejemplo, el sacro. Cuando voy a hablar del sacro, pues tengo los huesos y como tiene las caras y la base, el vértice, no sé bien cómo guiarme para empezar y no ir por Bueno, todos lados. por eso justamente lo que le comentaba recién, ustedes recién empiezan y hay, digamos, un léxico anatómico que tienen que aprender, ¿sí? Y una oralidad que tienen que aprender. Entonces, justamente siempre la anatomía se basa en figuras geométricas. Cuando vos veas el sacro, te va a poner que tiene forma triangular de base truncada, es decir, como que está seccionado. Entonces, para su estudio presenta una base, un vértice, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, dos caras laterales, ¿sí? Entonces, ahí empezás, bueno, en la cara superior se encuentra en su parte media una superficie correspondiente al cuerpo de la primera vértebra sacra, ¿sí? Al principio, obviamente, puede dar un resumito de lo que es un sacro, que son vértebras en realidad soldadas. En su cara anterior, de lateral a medial, presenta esto y esto. O de lateral, medial a lateral, presenta esto y esto. Siempre es de arriba hacia abajo, de lateral a medial, de atrás para adelante, de adelante para atrás, como ustedes quieran, pero no digan una cara superior, después un vértice, después la cara lateral, porque nos confundimos todos. O sea, hay que mantener una estructura, digamos, y acostumbrarse en eso. Pero es muy importante dibujar, porque uno dice, bueno, tiene forma cuadrangular de base truncada. ¿Listo? Ya sabe que tiene una base, que tiene un vértice, que tiene dos caras laterales, que tiene una cara anterior, que tiene una cara posterior, y después habrá que estudiar a qué representa cada orificio, cada tubérculo que tiene de la vértebra que estuvimos viendo recién, porque esos tubérculos que tienen corresponden a tal cosa, digamos, de la vértebra, ¿no? Entonces, relacionar, ir y venir con todos los conocimientos esos y se van solidificando, se van metiendo en la cabeza. Yo siempre, igual que recién le decía las masas laterales del Atlas, o sea, si tiene forma de cubo tendrá 6 caras, superior, inferior, anterior, posterior. Claro, bueno, por ejemplo, ahí en el Atlas, yo hoy estaba estudiando y tengo las vértebras, y entonces yo empezaba diciendo cuántas caras tiene, y después poner para anterior se encuentra el arco anterior, y empezaba describiendo eso, y después me iba a las masas laterales, las apófisis transversas, y después hacia posterior, explicando. No sé si esa forma estará bien. Sí, en el caso del Atlas, digamos, es un poco diferente porque tiene elementos anatómicos, o sea, tiene dos arcos, uno anterior y uno posterior, y tiene dos masas laterales. Entonces después empezar a escribir el arco anterior, y después escribir el arco posterior, y después escribir las masas laterales. Y hay otra cosa también, que cuando vean huesos, les vamos a pedir que lo sepan ubicar en el espacio. ¿Qué significa eso? Porque esto se confunden mucho los estudiantes con respecto a la ubicación relativa que se llama del hueso. Por ejemplo, si yo agarro un hueso frontal desarticulado del cráneo, que se llama posición relativa, o posición en el espacio. Entonces, lo que yo tengo que hacer, digamos, es ver las principales características de ese hueso para poder ubicarlo en el espacio. Porque ya lo tengo desarticulado del cráneo. Tengo que saber qué va para adelante, qué va para atrás, qué va para la derecha, qué va para la izquierda, qué va para arriba, qué va para abajo. Sea un frontal, sea un fémur. O sea, si yo siempre digo a los estudiantes, para que entiendan esto, yo tengo que tratar de posicionar ese hueso a alguien que no sabe anatomía. Por ejemplo, si yo
le doy un fémur, ¿sí? Yo tengo que cerrar los ojos y yo puedo decir, la cabeza del fémur va para arriba. No, o sea, la cabeza es una parte del hueso, ¿sí? O sea, la superficie redonda va hacia arriba y adentro. ¿Me entendés? Entonces, es así, o sea, si yo cierro los ojos y toco el hueso, yo sé que la cabeza, que es una esfera, en realidad redonda, va hacia arriba. Si yo agarro un frontal desarticulado del cráneo, lo empiezo a tocar y a dar vuelta, y digo, no, la parte convexa más extensa va hacia adelante. Si toco una escotadura, que es la escotadura etmoidal del frontal, va hacia abajo, ¿sí? Pero no, yo la escotadura etmoidal del frontal va hacia abajo. No, porque la escotadura etmoidal del frontal nadie la conoce, ¿sí? O sea, vos tenés que buscar los relieves anatómicos más importantes, más característicos, más salientes del hueso, para poder ubicar ese hueso en el espacio. Esto le va a servir para todos los huesos, porque le va a decir qué hueso es derecho, qué hueso es izquierdo. Entonces ahí ustedes, es muy importante la posición relativa que la tienen en el libro, ¿eh? ¿Se entendió un poco eso? Sí. ¿Los otros entendieron eso o no? Para los que... ¿Entendió, profe? Sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, fui bastante obsesivo con la explicación, pero a veces les cuesta muchísimo entender esta parte, es súper importante. Entonces, es muy importante, si ustedes leen el libro, agarrar un cuadernito y sacar flechita para todos lados, ¿sí? No necesito que resuman todo, ¿sí? Pero sí que tengan una hoja de ruta con la cual ustedes se puedan guiar. Y lo que les decía antes, de las estructuras estas geométricas, es súper importante hacerse triangulitos. Por ejemplo, cuando tengan el cúbito, el radio, practiquen y me lo muestran el martes, si quieren. Agarren el cúbito, o sea, hagan esta prueba. Agarren el hueso, agarren el cúbito, el radio, la tibia y el peroné, lean el libro y lean las caras que tiene. Esperen 10 minutos y traten de memorizarlas y las dicen. Esperen 30 minutos y vuelvan a repetirlas a ver si les sale. Cuando terminen eso, agarren el libro de nuevo y dibujen el cúbito, el radio, el cúbito, la tibia y el peroné, y cuando le diga cara posterior, dibujan un triángulo, y tiene cara antero externa, dibujan, digamos, dos triangulitos, no se lo puedo dibujar por acá, se puede dibujar acá, ¿no? Sí. Sí, profe, se puede dibujar. Yo no soy de generación X, chicos. Por ejemplo, esto. Si esto es posterior, ¿están viendo, no? Sí, profe. Sí. Sí se ve. Y esto es anterior. ¿Qué cara es esta? La cara posterior. Esto es interno y esto es externo. Perfecto. Esto es cara posterior. ¿Y esta? La externa. Latero. Latero inferior, no se dice así. Antero está mirando hacia adelante. Como antero exterior. Antero externa. Ah, ¿Sí? ¿Y esta? Antero interna. Anti-interna. Pues yo hablo de miembros. Yo acá tengo la línea media, que es lo que surgió como duda antes, porque acá tengo el brazo izquierdo y acá el derecho, por ejemplo. Entonces, acá sí puedo hablar cuando tengo dos estructuras de interno y externo. ¿Se entiende? Entonces, porque yo comparo. Ahora, ¿y esta cara cuál es? antero exterior o postero exterior. Intero posterior sería. Posterior interna. Posterior interna. Ah, Primero Bien. la dirección, ¿no? Posterior y anterior y después tipo externo Claro. e interno. ¿Y esto?
Anterior. Anterior. ¿Y este vértice? Anterior. ¿Y este vértice? Posterior. Posterior. Externo. Posterior. externo no sería. Exacto, póstero externo y este vértice póstero interno. A lo que voy, si ustedes agarran el cúbito, hagan el ejercicio que le dije, y después agarran el cúbito y el radio, y miren, y fíjense en las caras, no lean todo, qué caras tienen, y se dibujan un triangulito de tanto el cúbito como el radio, ustedes no hace falta que memoricen las caras. Se van a acordar de esos dos triangulitos, y van a decir, ah, esto es posterior, esto es anterior, se van a acordar de las caras, de los vértices, se van a acordar de todo. ¿Sí? Yo tengo una duda así. Sí. En vez de exterior-interior, ¿no usaríamos en anatomía medial o lateral? No, se puede exterior-interior no está bien, pero sí antero-externa, postero-interna, postero-medial, postero-lateral. Es válido las dos cosas. Exterior es otra cosa, interior es otra cosa. Ahora, postero-externa, postero-interna, postero-medial, postero-lateral, es válido. O vos podés decir, es externo a, o es interno a. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno, lo que quiero es que razonen un poco. No hace falta estudiar toda la anatomía de memoria, ni es necesario estudiar toda la anatomía de memoria. No quiero eso, ni quiero que se acuerden de todos los detalles de la anatomía porque no les van a servir. Yo durante la clase les dije más o menos que es importante, ¿sí? Las articulaciones de la columna son importantes, las clasificaciones de la columna son importantes, lo del cono medular es importante, lo del agujero raquídeo es importante, de cómo está conformado el agujero vertebral es importante, el atlas, saber describirlo es importante, el axis, porque son vértebras que antitraumas, ya después vamos a ver algo de radiografías, pueden tener su implicancia clínica, entonces es importante, porque hay que ver las radiografías, hay que interpretarlas en la radiografía, hay que saber interpretar los espacios articulares, dónde están las articulaciones para determinar la patología posterior, entonces es importante saber las articulaciones, cómo se ven en la radiografía, esas cosas son importantes, ¿sí? Igual vamos a ver que nos dicen después si hay cosas más importantes con respecto a la columna cuando veamos los artículos. Yo todavía no los leí. Leí los astras como para poder darlos, tienen toda su implicancia anatómica. Después, entre todo, vamos a decir si esos artículos están buenos o no. Igual lo voy a intentar leer ahora enteros. ¿Algo más? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, me parece para comenzar está bueno. Ya vayan a descansar y mañana la agarran con todo. Mañana nos vemos a las 5. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Nos Chao, vemos. profe. Gracias, profe.